Buenas tardes a todos. Estamos empezando el ciclo K2B Conecta. K2B Conecta es un ciclo que diseñamos con 3 charlas para la toma de decisiones y la aceleración digital. Y lo que buscamos básicamente es justamente llegar a tomadores de decisiones que estén buscando o que estén pensando en una solución RP. Hoy nos acompañan, tenemos 2 oradores de lujo, nos acompañan Ignacio Rico, que es director de Tigma Consultores y Tecnología, y Karina Santos, CEO de K2B, Genexus Consulting y GX Vision. Ellos nos van a estar dando su visión y sobre todo aportándonos en lo que es el ABC en la selección de un RP. Lo primero que voy a hacer es darle paso a Karina, que va a hacer una introducción al tema, así que los dejo con ellas. Bienvenida, Karina. Gracias, Marí. Bueno, acá estamos un poco tratando de poner sobre la mesa algunos elementos que son estratégicos para la toma de decisión de la gestión de un RP. Entonces, yo quería contarles un poquito al principio una visión un poquito más estratégica. Para eso elegí hacer una historia de lo que fue la vida de los RP. Nosotros miramos un poco para atrás, vemos que hay 3 grandes eras en lo que es la vida de los RP. Una primera era que tiene que ver en las primeras 2 décadas, la década de los 70 y la de los 80, que básicamente es la era que se llama Best of Breed, ¿no? Donde de alguna manera era un RP fuertemente orientado a funciones. Acá esto nace fuertemente a partir de lo que es la producción, lo que se llama el MRP1 y el MRP2, que básicamente son todos los procesos productivos del sector industrial, ¿no? Ahí nace un poco el concepto de RP, si bien a ese momento todavía no se llamaba RP, básicamente resolvía lo que era la planificación y la ejecución de la producción. Bueno, eso fue de alguna manera evolucionando hasta la década de los 90, de los 2000, donde surgen algunas otras funciones, un RP muy orientado a tareas. Ahí surge el nombre del RP, Gartner introduce el nombre del RP, y básicamente ahí nacen todas las funciones y las tareas de todo lo que es la administración financiera y económica de recursos de una organización. En un momento se le llama ADFICO, y de alguna manera incluye todo lo que es contabilidad, cuentas a pagar, recursos humanos, almacenes y demás. Los RP de esa era, de alguna manera, toman algún avance importante y introducen el concepto de integración. O sea, si bien las funciones estaban muy orientadas a lo que eran las áreas, y resolvían muy bien las funciones de cada una de las áreas de una empresa, más concebida como una empresa tayloriana, resolvían los procesos internos, empiezan a haber conceptos de integración. Esos RP introducen la posibilidad de que los datos estén integrados, que se capturen una sola vez, y de alguna manera los datos a explotar estén consistentes, ¿verdad? Esa época, de alguna manera, dio un gran salto, pero tuvo una gran cadencia que tiene que ver con lo monolítico de la solución. Los RP no resolvían, era muy difícil que se pudieran adaptar, eran poco flexibles, y de alguna manera empieza a haber una cantidad de procesos y de datos por fuera del RP que hacen que la información nuevamente empieza a no ser consistente, a no resolver los procesos en forma integral, y de alguna manera una organización que se ve atada y de vuelta ante el problema de crecer conjuntamente con el negocio. Bueno, y después llegamos un poco a la era actual. La era actual se le llama la era posmoderna, que es a partir de 2010, que de alguna manera introduce algunos conceptos. Hacia el final de la década de la era moderna, de la era esa, empieza a haber conceptos fundamentales como son el concepto de service oriented, empieza a haber el concepto web, los últimos RP de la era postmoderna, la era moderna son básicamente web-based,
y empieza a introducirse el concepto de BPM. Esos conceptos que nacen hacia el final de la era moderna se consolidan en la era posmoderna. Y en la era posmoderna es la que estamos ahora. En la era posmoderna, de alguna manera, nos encontramos con fuertes conceptos de agilidad, flexibilidad, una adopción rápida de lo que puede ser un RP. O sea, antes eran largos procesos para la adopción de un RP, porque de alguna manera era más un sistema de registración que de procesos guiados por el RP. Un fuerte énfasis en lo que es la usabilidad. Y un enfoque, y esto es bien importante, un enfoque modular, ¿verdad? Un enfoque modular que tiene que ver con que yo de alguna manera puedo sacar una pieza y colocar otra y conservar los procesos y conservar los datos. Y poder instalar un RP en una modalidad incremental. Y después empieza a haber conceptos de integración mucho más robustos. Nosotros en la era anterior teníamos integraciones que eran más que nada a nivel de datos. Yo podía conversar con otras aplicaciones, pero básicamente esa conversación tenía que ver con intercambio de datos. Sin embargo, en la era actual, los procesos van mucho más allá de la empresa, mucho más allá del RP, y necesita integrarse en el concepto de procesos. Entonces, yo no solamente tengo que integrar mis datos, sino que tengo que integrar también mis procesos. Y esa integración requiere una arquitectura del RP bastante profunda, en lo que tiene que ver una capa de interoperabilidad que se instrumenta a partir de APIs. Los procesos son transversales, como decíamos, y esos procesos no solo se conectan con mis stakeholders, ¿verdad?, sino que empieza a aparecer, ya hacia el final de la década esta, el concepto de ecosistemas. O sea, yo ya de alguna manera participo no solamente de mis stakeholders, sino que participo también en otros ecosistemas que potencian mi negocio y que requieren una interoperabilidad mucho más exigente que la que tenía en épocas anteriores. Por otro lado, y eso tiene que ver con la adaptabilidad y con la agilidad con la que puedo cambiar mi negocio y por lo tanto mi RP, necesito una solución que pueda tener la flexibilidad de ir a cloud o de funcionar en una modalidad híbrida o on-premise, como es común, ¿no? Dependiendo del negocio, yo voy a necesitar fuertemente articular la nube y la plataforma local que tenga. Este es el concepto que nosotros tenemos actualmente, es el que de alguna manera Gartner también propone como postmoderno. Sin embargo, estamos como comenzando una nueva época que es la época de lo que se llama, o Gartner llama, el concepto EBC, Enterprise Business Capabilities. Básicamente, esta era, y es lo que plantea Gartner fuertemente, ya no se trata tanto de gestionar los recursos de una organización, sino que se trata de gestionar el negocio. Entonces, ya no se trata de que el foco tiene que estar en los recursos y cómo gestionarlos, cómo los procesos hacen para gestionar los recursos, sino que estamos entrando en una era digital donde lo que más cambia no son los procesos, como en la época anterior, sino que lo que más cambia son el modelo de negocio, porque en una era digital, de alguna manera, el negocio que esté pensando cómo cambiar la experiencia de su cliente en forma continua, es el que va a sobrevivir, y ese cambio de experiencia tiene que ver con cómo yo me relaciono con ese cliente. Todos ahora podemos ver cómo rápidamente tuvimos que cambiar la forma de interactuar con nuestros clientes, con nuestros socios en esta pandemia, que de alguna manera tuvimos que rápidamente cambiar las experiencias digitales. Y los negocios cuando evolucionan tienen que ver, y cada vez más, tienen que ver con cambiar experiencias y transformarlas en digitales. Y para eso, de alguna manera, lo que necesito es tener un RP, que es el corazón de mi organización, que me habilite a hacer esos cambios de experiencias digitales. Y ahí lo que dice Gartner es, bueno, señores, se acabó la época de planificar recursos y ahora se trata de administrar y gestionar las capacidades de una empresa para evolucionar. Y para eso da un fuerte énfasis en lo que es flexibilidad,
agilidad, automatización, ya más cerca de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y robótica y demás. Y un fuerte énfasis también en lo que es un RP, no solamente otorgando lo que son las funciones básicas, los procesos básicos, los procesos transversales, sino que va un poco más y dice, bueno, los RP que sobrevivan a ser aquellos que se posicionen como una plataforma de interoperabilidad. Tienen que proveer algo más que funciones. Tienen que tener fuertemente énfasis en todo lo que tiene que ver con flexibilidad, agilidad, automatización y capacidades para interoperar. Y Forrester, de alguna manera, dice, bueno, algo parecido, dice, bueno, señores, ¿saben lo que? Los RP de alguna manera ahora también se tienen que posicionar como plataformas digitales operativas y tienen que hacer un fuerte énfasis en, nuevamente, plataforma, automatización de procesos, lo que tiene que ver con customer experience, ¿no? Generar experiencias para mis clientes, inteligencia artificial, agrega algo más. Para esa agilidad y para esa flexibilidad es necesario también abordar esas plataformas con plataformas low-code que hagan posible los activos digitales necesarios para generar esas experiencias de cliente. Y todos hablamos de flexibilidad, pero cuando hablamos de flexibilidad a veces, bueno, es difícil, capaz que es fácil medir la funcionalidad de un RP o los procesos, si se adaptan o no a mi organización, pero cuando hablamos de flexibilidad a veces es difícil medirla, porque no hay un medidor de flexibilidad. A mí me hizo sentido poner estos cambios, estos puntos acá, que de alguna manera bajan un nivel de lo que hablamos cuando hablamos de flexibilidad. Y flexibilidad tiene que ver con que yo no tengo que poder cambiar sin cambiar la programación, sin cambiar el producto, ¿verdad? Y cuando hablamos de eso, hablamos de poder cambiar procesos, por ejemplo, sin tener que cambiar el código, de poder adaptar rápidamente mis procesos, de poder de alguna manera también cambiar la tecnología, porque la tecnología de base muchas veces cambia a los 2, 3, 4 años que yo compro un RP, y no puedo empezar un proceso de vuelta para poder comunicarme con el mundo, entonces tengo que poder cambiar mi plataforma tecnológica sin cambiar cómo funciona mi empresa. Tengo que poder rápidamente definir nuevas transacciones, nuevas interacciones, y todo eso y estos puntos que les puse acá, que no voy a detallar todos, pero básicamente todos estos puntos tienen que ver con flexibilidad y agilidad. Cuando evalúo la posibilidad o la importancia que tiene que tener la flexibilidad de mi RP, y bueno, yo diría que tenemos que, de alguna manera, abordar todos estos puntos. Y viéndolos desde un punto de vista de arquitectura, esto es muy bueno porque es muy bueno visualmente. Nosotros pasamos de un RP monolítico, ¿verdad? Donde de alguna manera era básicamente las funciones básicas con sistemas alrededor que tenían muy baja integración, a la era que estamos ahora, que de alguna manera tiene que ver con un RP que forma parte del corazón de la empresa y que sí interopera con aplicaciones locales, con aplicaciones cloud y demás. Pero estamos pisando ya la era, y ahí también está bueno evaluar qué capacidades tengo, porque estas eras tampoco son tan cerradas o tan disjuntas, ¿verdad? Hay RPs que de alguna manera comparten elementos de estas tres eras, ¿verdad? Entonces, cuando pasamos a una arquitectura de la era de RPs, EBC o DOP, como se llama Gartner y Forrester, de alguna manera vemos un RP que de alguna manera presenta una plataforma donde presenta elementos de seguridad, elementos de inteligencia artificial, elementos de procesos, un low code que de alguna manera apoye la rapidez y la flexibilidad con la que tengo que hacer deployment de los nuevos activos digitales que necesita mi negocio, una plataforma donde me permita de alguna manera liberar rápidamente aplicaciones en modalidad multicanal, y de alguna manera que me
permita también esa plataforma comunicarme con otras plataformas de ecosistemas que forman parte de mi negocio, pero también con ecosistemas que forman parte del mundo hacia el usuario final, hacia un usuario masivo, ¿verdad? Y ahí nos encontramos también con lo que tiene que ser mails, redes, IoT y demás, ¿verdad? Entonces, básicamente, en este escenario donde planteamos estas eras, nosotros, si hay algo que es claro que tenemos que evaluar cuando evaluamos un RP, es decir, bueno, ¿cuál es el retorno que yo voy a tener en mi negocio de la compra de un RP? Es un proceso importante, es una inversión importante, es tiempo, energía de mi organización abocada a este proceso. ¿Cuál es el retorno? Y miren, hasta hace poco el retorno estaba medido básicamente en dos elementos. En cuanto yo de alguna manera podía ser más eficiente en mi organización, y eso tenía que ver con costos operativos, con productividad, y que a veces es difícil de medir, pero bueno, hay algunos indicadores que pueden medir eso, con costos financieros por el lado del stock y demás, y por costos de reducción de mi equipo de TI en estar continuamente de alguna manera programando y adaptando para poder cumplir, seguir atrás de mi negocio. Sin embargo, lo que se plantea ahora es decir, bueno, miren, señores, el retorno ya no está más por esto, no está más focalizado acá, sino focalícense más en un RP que les permita rápidamente tener una integración para potenciar la experiencia de sus clientes. Una plataforma que les permita rápidamente integrar todos los elementos necesarios para brindar esa experiencia de cliente. Por lo tanto, el otro elemento importante que va a tener el retorno en la inversión es cuán rápido se va a poder mover su negocio con este RP. Cuán rápido va a poder innovar su negocio con este RP. Entonces, hay algunos elementos que cambian bastante a la hora de seleccionar un RP, y bueno, eso era lo que yo quería poner un poco sobre la mesa. Ignacio ahora nos va a contar un poco más de cuál es el proceso y la metodología para hacer esa selección, pero me parecía importante poner esto sobre la mesa porque es un concepto bien nuevo, pero que de alguna manera abre la cabeza y nos posiciona en un nivel estratégico y de negocio al momento de seleccionar RP. Así que bueno, les agradezco a todos el tiempo. Ignacio, te paso la palabra. Y gracias a todos de vuelta y que estén bien también. Espero que estén todos muy bien. Bien. Muchas gracias, Karina. Muy buenos los conceptos vertidos. Buenas a todos y es una alegría que haya asistentes de las 3 Américas. Realmente es muy buena la convocatoria. Como bien se llama la charla, ABC en la selección de un RP, ¿sí? La idea mía no pretende dar una clase, sino simplemente compartir con ustedes algunos conceptos y la experiencia adquirida durante varios años ayudando a distintas empresas a seleccionar RP y también a colaborar con empresas de RP, como en este caso K2B y otras tantas, en el cual el intercambio de conocimiento y de información hace que crezca nuestro conocimiento en esta materia. Bien, el temario que tenemos planteado para hoy vamos a hablar un poco de los motivos por los cuales vamos a seleccionar un RP, después el roadmap en la selección de un RP, que nosotros lo llevamos a 4 pasos: formalización, la selección del proveedor y producto, el ajuste de la oferta y las definiciones finales, luego algunas reflexiones, después vamos a pasar a todo lo que es las preguntas que ustedes tengan, que le podamos contestar tanto Karina como yo. Y después le voy a dar una serie de tips en el proceso de selección de un RP para después finalizar la presentación. Bien. Motivos por los cuales selecciono un RP. El primer caso, lo más clásico, es no tengo un RP, o sea, tengo varios sistemas y quiero mejorar la gestión, o porque realmente llegó el momento de dar el paso de tener un RP. Otro de los motivos es porque mi RP, por ejemplo, tiene problemas técnicos o tiene algunos problemas de integridad y unicidad, o tal vez porque no me acompaña con el crecimiento de la empresa. Por ejemplo, requiere el manejo de varias planillas por fuera
que después no la puedo consolidar, o de repente tengo un RP para mi empresa que funcionaba correctamente, yo tenía contratada la logística por fuera de la empresa y ahora voy a tener un depósito y a tener logística y el RP no lo tiene, quiere decir que ese RP no me está acompañando el crecimiento. O lo otro es que no se adapta a los cambios que exige el mercado, por ejemplo, del teletrabajo. Y teletrabajo es mucho más que poder acceder al RP en forma remota. Teletrabajo es que el RP pueda plasmar los procesos manuales mediante la transformación digital o que tenga incorporado herramientas de colaboración como ser chat interno o videoconferencia, que realmente nos permita trabajar en forma distante como si estuviéramos todos juntos en la misma ubicación. Otro de los motivos es porque tengo algunos temas con mi proveedor. Por ejemplo, los costos de mantenimiento son elevados o los costos de soporte son elevados. O simplemente porque la empresa no tiene buenos tiempos de respuestas a mis requerimientos. Le planteo una mejora del RP o de la atención y sus tiempos no son buenos, o simplemente la relación se desgasta y ya no goza de mi confianza. Y así hay una cantidad de otros motivos por los cuales tengo que repensar un RP. Por ejemplo, si una empresa está en un proceso de fusión o de adquisición, tener un RP de determinado porte valoriza más a la empresa. Bien, ¿cuál sería el roadmap para selección de un RP? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que primero ver los posibles escenarios. Si el RP que tenemos que implementar es mandatorio porque pertenecemos a un holding o a una corporación, no tenemos mucha cintura realmente, a veces podremos hacer una implementación propia que nos permitirán seleccionar el proveedor en forma local y hacer alguna configuración específica, o si es un rollout, menos cintura todavía, generalmente nos imponen el RP, el proveedor, etcétera, etcétera. Otra de las maneras es mediante una elección directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente tenemos una relación personal con una empresa de RP y nos parece que el RP de esa persona que tenemos una cierta amistad realmente nos puede ayudar, o a veces conocemos una empresa colega y nos referencian el RP que ellos tienen y realmente les funciona correctamente. Ahora, ¿es lo mejor o no? Nosotros creemos que lo mejor es hacer una selección de un RP. ¿Por qué motivo? Porque si bien en el punto anterior esos RP recomendados pueden cumplir, no sabemos si son los RP que las mejores prestaciones nos puede dar para nuestra empresa. Entonces, con un proceso de selección, nos vamos a garantizar que dentro del mercado, de las opciones que nos da el mercado, poder elegir el RP que mejor se adapta a nuestras necesidades. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? A veces las empresas lo hacen con personal propio y algunas empresas, aparte del personal propio, se apoyan de una consultora. Entonces, si vamos a los 4 pasos que nosotros definimos, la formalización, la selección del proveedor y producto, el ajuste de la oferta y definiciones finales, realmente, mediante un proceso es un camino que hay que recorrer, ¿sí? Ese camino que hay que recorrer va a ser tan corto o tan largo según las dificultades o características que tenga la empresa, ¿de acuerdo? Lo que sí es importante es que si uno trabaja mediante un proyecto, un proceso, vamos a evitar obstáculos o que el camino sea sinuoso. Bien, vayamos ya a la parte de formalización propiamente dicha, ¿sí? La formalización es un menú que realmente tenemos que pasar por todos los pasos dentro de lo que es una comida, que uno hace un aperitivo, entrada, plato, postre, ¿sí? Porque primero hay que definir con qué recursos humanos vamos a encarar el proyecto, ¿de acuerdo? Va a haber que elegir un sponsor. El sponsor es una de las personas más importantes, que generalmente es el gerente general o el director de la empresa, que es el que esté disponible los recursos económicos y humanos y la toma de decisión. Es tremendamente importante. Luego tendremos que elegir el líder del proyecto, ¿sí? Tanto para la parte de selección como para la implementación. Luego, qué gerencias van a estar involucradas. Después, quiénes van a ser aquellos usuarios claves o referentes y los usuarios finales. Luego va a haber que asignar los recursos económicos. Vamos a tener que tener un presupuesto y el presupuesto de lo que pensamos gastar también es importante porque eso después,
cuando hagamos la pesquisa de los distintos RPs que tengamos en el mercado, ¿sí? De acuerdo, tenemos que ir a buscar RPs que estén en el entorno del presupuesto de lo que pensamos gastar. Si no, vamos a gastar realmente el tiempo convocando a empresas cuyo presupuesto que nos van a dar va a ser mucho mayor de lo que tenemos. Y luego la disponibilidad de ese dinero, ¿sí? Porque junto con el presupuesto tenemos que ver en qué instancia vamos a adjudicar el dinero para el proyecto. Luego tenemos que definir el alcance global, o sea, vamos a definir qué módulos quisiéramos que contemple SRP, qué área de la empresa queremos que cubra. La parte societaria, es muy distinto adquirir un RP para una empresa que no tiene ni sucursales, o que no pertenece a un holding, o que no pertenece a una organización corporativa, ¿sí? Realmente ahí vamos a tener que ir a unos RP u otros según el tipo de empresa que tengamos, y después está el alcance geográfico, porque no se olviden que las empresas que tienen sucursales dispersas por los países, ¿está? Y acá que estamos hablando para distintos países de América Latina, América Central y América del Norte, ¿sí? La empresa de RP nos tiene que poder dar el servicio, tanto en tiempo de implementación como después en mantenimiento y soporte, en toda el área geográfica. Y ni que hablar si tenemos que buscar un producto que tenga que realmente implementarse en distintos países. Y después está el tiempo, ¿tá? Vamos a ver en unas diapos más adelante que hay varios tiempos que están involucrados en la selección de un RP de implementación. Bien, entonces una vez que tenemos predefinido eso, vamos a hacer lo que se llama un RFI, que es un Request for Information. En todos los países hay una variedad muy importante, realmente es un crisol, tanto de empresas de RP como productos RP. Vamos a tener RPs que son open source, otros que son privativos de su producto, ¿de acuerdo? Unos que van a correr on-premise, otros en la nube, etcétera. Hay muchas cosas, entonces vamos a buscar, seleccionaremos nuestra recomendación o comentario de seleccionar 8 o 10 empresas a las cuales le vamos a pedir una información somera, ¿tá? Para saber si en el entorno de lo que nosotros queremos podemos conseguir una RP de esa naturaleza. Entonces, ¿qué le vamos a dar a esas 8 o 10 empresas? Le vamos a dar los datos de nuestra empresa, la cantidad de usuarios, qué modelos de interfaces, y ellos, con la experiencia que tienen, nos van a poder devolver los datos del producto, los datos de la implementación, los datos de ellos como empresas, ¿tá? Y con eso vamos a poder tener la garantía que lo que estamos pidiendo, hay más de una empresa dentro del mercado que van a ofrecer lo que queremos en determinado entorno de dinero, en determinado tiempo, y que van a cubrir las necesidades que tenemos. ¿Está? Bien. Luego, esto es muy importante, es la gestión del cambio. No se olviden que durante todo el proceso de selección e implementación de RP va a haber gente que se va a tener que dedicar al proyecto, ¿sí? Si bien el sponsor va a ser muy relativo, pero el líder del proyecto y lo que son los usuarios claves y referentes van a tener una actividad muy destacada y de mucha carga horaria. Por eso vamos a tener que prever qué vamos a hacer con ellos. Vamos a hablar también un poco más adelante sobre este tema, ¿sí? Y con todo esto que tenemos, las definiciones, más la información que nos dieron del RFI, ya podemos definir lo que se llama el alcance formal, ¿sí? Y de esas 8 o 10 empresas que pedimos el RFI, vamos a pedirle a 3 o 4 empresas para no hacerlo muy extenso realmente, sino el llamado, ¿sí? Lo que se llama el RFP, Request for Proposal, ¿de acuerdo? Acá me avengo a lo que recién comentó Karina. Vamos a tener que definir todas las necesidades de flexibilidad, agilidad, las especificaciones funcionales, los procesos que ella comentaba, ¿de acuerdo? Por ejemplo, definir si un proceso de compras en una empresa pequeña tiene una sola persona en compras, el proceso va a ser muy simple. Pero si una empresa que es más grande, que tiene 6, 8 personas en compra, en el cual hay solicitud de compra, solicitud de precios, aprobación, etcétera, adjudicación, es muy distinto ese proceso que un proceso más simple, ¿sí? Y luego están las especificaciones técnicas, ¿sí? Que vamos a decir que si queremos que este sistema corra, sea web, sea de escritorio, corra en una cloud, etcétera, etcétera, etcétera.
Con esos tres componentes, más las condiciones comerciales que vamos a poner, las condiciones legales, las condiciones de relacionamiento, de evaluación, etcétera, etcétera, es que confeccionamos un pliego o llamado, ¿sí? Si es una empresa pública, la confección de un pliego o llamado es obligatorio y hay que especificar no solo eso, sino realmente cómo se van a evaluar a lo que se presentan, ¿de acuerdo? Si es una empresa privada, eso puede quedar a la libertad de quien hace llamado, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, hicimos el RFI para unas 8 o 10 empresas. Si es para una empresa privada, después le entregaremos lo que se llama pliego o llamado a unas 3 o 4 empresas. Bien, el siguiente paso es entonces seleccionar el proveedor y producto. Entonces, para cada uno de esos proveedores que le entregamos el pliego, ¿tá? Lo vamos a atender, creemos que lo mejor es que sea en forma individual, le vamos a tener que disipar las dudas que tengan del propio llamado, o sea, la interpretación del documento que le dimos, le vamos a levantar todas las dudas que tengan sobre las funcionalidades, los procesos y los aspectos técnicos, ¿de acuerdo? Con toda seguridad, con cada uno de esos proveedores va a haber mucho más de una instancia por cada uno de estos puntos. Por lo menos, no le quepa la menor duda que para funcionalidades de procesos y la parte técnica va a haber más de una instancia. Bien, después otra cosa que nosotros recomendamos, que sería bueno, es para cada uno de esos proveedores visitar por lo menos un par de clientes para que nos cuenten no solo cómo funciona en este momento, le están dando el soporte, que es muy importante ahora el sistema, sino cómo fue el proceso de implementación. Si realmente cumplieron con lo que habían acordado en el tiempo, en el alcance, en los costos, ¿de acuerdo? Eso es realmente importante porque, vamos a decir la verdad, si estamos invocando a empresas que tienen un ERP, el ERP ya sabemos que por lo general lo que nos van a entregar va a funcionar bien, salvo algunas cosas, pero va a funcionar bien. Pero es importante ver cómo fue la relación con ese proveedor, tanto en instancia de selección y en instancia después de la vida útil de ese ERP en la empresa. Y luego, algo bueno sería también visitar las instalaciones del proveedor, ¿sí? Porque con eso es bueno ver el ambiente de la empresa que vamos a contratar o posible empresa que vamos a contratar. Y en particular nos interesaría 2 o 3 departamentos, que es el departamento de consultoría, con el cual vamos a hacer la implementación, y después con el departamento de desarrollo y de soporte, ¿sí? Que son después los que vamos a tener la mayor relación con ese ERP. Bien, una vez que trabajamos con esos 3 o 4 proveedores, ¿sí? Deberíamos evaluarlas esas propuestas, ¿sí? Y hacer un informe con las recomendaciones pertinentes, ¿sí? Uno pondrá en un orden, que a veces el orden no es tan lineal porque tienen atributos tan distintos, pero hay que hacer una recomendación para que después la dirección de la empresa pueda tomar la decisión que corresponda, o sea, elegir el mejor proveedor producto. Y acá, si ustedes ven el icono que usé al costado, son 2 flechitas. ¿Por qué motivo? Porque a veces un ERP, un proveedor y un ERP que elegimos es distinto si mantenemos el status quo o no de nuestra empresa. Si queremos realmente cambiar todo, de repente es otro ERP. Entonces, por eso digo, esa recomendación de tal primero y tal segundo depende a donde quiera llegar la empresa de su futuro. Bien, luego viene lo que se llama el ajuste de la oferta, ¿tá? El ajuste de la oferta, acá quiero hacer una salvedad, es muy clásico cuando la empresa que compra es una empresa privada. Si es una empresa pública, todo lo que es el ajuste de la oferta se tiene que hacer en el proceso de disipación de dudas, ¿de acuerdo? Extendiéndonos los alcances, cambiando, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en la parte privada, una vez que elegimos el proveedor producto con el cual pensamos que vamos a trabajar, con ese vamos a volver a conversar y extendernos un poco sobre los módulos, las funcionalidades y los procesos. ¿Por qué motivo se da el ajuste de la oferta? Porque muy posiblemente cuando hicimos todo el llamado y hicimos especificaciones funcionales, las técnicas, los procesos, en el proceso de disipación de dudas
con toda ciudad nos vamos a enriquecer porque las empresas RP nos van a aportar una serie de cosas y muchas veces hay que extender el alcance inicial que tuvimos, ¿sí? Extenderlo o a veces acortarlo porque nos fuimos de precio, pero realmente hay todo un intercambio, ¿sí? Luego vamos también a conversar sobre los aspectos técnicos, ya sea la instalación on-premise, sea cloud, sea mixta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto también es muy importante porque a veces tenemos una idea y a veces en el devenir de la relación con este posible proveedor-producto podemos cambiar de parecer y nos dan realmente una solución mejor de la que nosotros pensábamos. Mejor o distinta simplemente. Luego, este punto es inevitable, vamos a hablar de la propuesta económica, ¿sí? Vamos a hablar sobre los costos de las licencias. Como ustedes bien saben, hay licencias nominadas, hay licencias concurrentes, licencias full, licencias light, licencias mobile. Hay todo un menú de licencias, ¿tá? Que cuando entremos a determinar cuántos usuarios va a haber full, light, etcétera, etcétera, vamos a negociar eso. También el costo de la implementación de la consultoría, ¿sí? Se harán los ajustes de acuerdo a los cambios de alcance que hayamos conversado. Vamos a hablar también un poco de los costos del mantenimiento, ¿sí? El costo de mantenimiento es distinto que el costo de soporte. El costo de mantenimiento es que la empresa nos tiene que garantizar el buen funcionamiento del producto y el acceso a las nuevas versiones, ¿tá? Ya sea por cambios tecnológicos o por cambios que dispone el Estado desde el punto de vista legal o fiscal, ¿sí? Y el soporte es algo distinto. El soporte es todas las mejoras o ayuda adicional que queremos que nos dé el proveedor en la vida útil de nuestro sistema. Y luego, por supuesto, la forma de pago, ¿tá? Como sabemos, a veces se gasta por única vez, a veces vamos a pagar por hitos, a veces vamos a pagar por software as a service, por leasing, etcétera, etcétera. Todo lo que es la relación comercial hoy en día es muy creativa y hay muchas maneras de llevarlas a cabo. En función de todo eso, del cronograma que nos habían dado en las propuestas, lo ajustaremos si es necesario, ¿tá? ¿Por qué es importante el cronograma? Porque vamos a tener la carga horaria de nuestra gente distinta según los aspectos, los momentos del cronograma que estemos dentro del proyecto, ¿sí? Luego vamos a hablar un poco de la metodología, ¿sí? De acuerdo, según lo que hayamos pedido o no, de repente podemos que la instalación sea todo preseteado o no sea preseteado, si hay personalizaciones, no hay personalizaciones, ¿tá? Si vamos cada empresa de repente tiene su metodología y hay que ver si esa metodología se adapta o tenemos que hacer un mix entre lo que propone la empresa y lo que estamos dispuestos a nosotros. Y eso después que hace que la dedicación de nuestros recursos humanos como empresa, ¿tá? Tenemos que evaluarla correctamente y en las distintas etapas que tiene ese proyecto. En la etapa de relevamiento, de construcción, de migración, testing, capacitación, go live, estabilización. ¿Por qué motivo? Porque aquellas personas que yo les comenté, como el líder o los usuarios clave o referentes, van a participar distintos según la etapa que estemos, ¿de acuerdo? Ni que hablar en la etapa de capacitación, que vamos a tener que involucrar a toda la empresa. Entonces, deberíamos pedirle a los proveedores que nos digan cuál es la carga de horas que vamos a tener a lo largo del proyecto. Y bueno, una vez que ya nos pusimos de acuerdo de todo esto, empezamos a hacer todo lo que son los contratos y los Service Level Agreement, ¿de acuerdo? Y hay que hacerlo tanto para la implementación, para el mantenimiento y soporte. Nosotros hemos visto que muchas veces en los contratos para el mantenimiento y soporte y se olvidan de hacer contratos para la implementación. Una cosa que nosotros recomendamos es que los contratos sean contratos que llamamos espejos. Lo que se le obliga para un lado, hay que obligarlo para el otro, porque es verdad, el cliente siempre lo quiere hacer más favorable para él y el proveedor más favorable para el proveedor. Y esta etapa realmente es una etapa de vuelta. Vamos a ir para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, hasta que lleguemos a la conclusión y podamos, tanto el proveedor como el cliente, estén totalmente de acuerdo en todos estos puntos. Bien, luego tenemos lo que se llaman las definiciones finales, ¿sí?
Las definiciones finales ya son internas propias de la empresa, ¿sí? La empresa va a tener que analizar el impacto de los recursos internos, o sea, realmente terminar de definir quiénes van a participar, cuáles van a ser las horas que van a tener que dedicar, en lo que hablamos recientemente, y después cómo se sustituye, se suplanta, sobre todo aquellos que van a tener una carga horaria en el proyecto importante, ya sea líder del proyecto, usuarios claves o referentes, ¿sí? Esto es, muchas veces, durante toda la vida del proyecto, a esta gente se los saca de su departamento, ¿sí? Y durante todo el proceso está dedicado solo al proyecto y a las áreas de donde salen las han dejado medias rengas. Entonces hay que a veces suplantarlo con contratar o gente de afuera o moviendo gente de otras áreas para que cumplan esas tareas, ¿sí? Y es mucho más que eso. De repente también hay que ver después cómo que esas personas, una vez que termina todo el proyecto, si vuelven o no a sus departamentos o no, o cómo quedaron desfasados si los proyectos son muy largos frente a otras personas del departamento, ¿tá? Que no pierdan su carrera administrativa o funcional dentro de la empresa. Luego, el presupuesto global. Lo que nos cotizaron la empresa de RP fue simplemente el RP, pero el proyecto es mucho más que el costo del RP. Aparte del RP, tenemos que evaluar el costo de hardware y software, ya sea on-premise o cloud o híbrido, o otros equipamientos de PCs o impresoras o lo que corresponda. También hay que incluir el costo de una consultoría de apoyo si correspondiera, si tomaron ese camino. Luego los costos de cómo se van a suplantar ese líder y sus usuarios claves, ¿sí? Porque en proyectos de determinado tiempo es un costo importante. Y una cosa que nosotros recomendamos es que proyecten el proyecto a 5 años. ¿Por qué motivo? Porque a veces hay empresas, ¿sí?, que ofrecen RP que hacen una oferta muy importante para la implementación, para el costo de implementación, pero después para el costo de mantenimiento y de soporte a lo largo de 5 años se va mucho más caro que otra de las propuestas. O sea, que esto es económico, no tiene nada que ver con la parte técnica o funcional del producto, ¿sí? Son estrategias comerciales, ¿de acuerdo? Entonces, uno con una proyección a 5 años, que va a ser lo mínimo que vamos a tener ese RP, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos que evaluar. Bien, entonces, tuvimos ya los 4 pasos de formalización, la selección, el ajuste de oferta y definiciones. Tenemos unas reflexiones finales para compartir con ustedes. Uno es que sea un proyecto. Si uno hace un proyecto de selección de RP, aunque no tenga una metodología exacta, etcétera, es mucho ser ordenado en la vida paga, ¿de acuerdo? O sea, si uno tiene determinado orden, será el mejor o no será el mejor, pero es mucho mejor que no tener nada, que disparar acciones individuales. Luego, como dijimos, definirán los módulos, los procesos, las funcionalidades, los requerimientos que hoy comentó un poco Karina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es muy importante incluir todo eso. Luego, elijan un producto que sea sólido y confiable. Hoy aparecen en el mercado muchas empresas de RP o que ni siquiera tienen RP propio, que son representaciones, que aparecen de un día para el otro, no tienen historia, hay que ver la historia que tiene de cumplimiento de ese proveedor, ¿sí?, de ese producto, ¿de acuerdo? ¿Está? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aspirar a una relación a largo plazo. ¿Por qué motivo? Porque la vida útil del RP por lo menos va a ser de 8 a 10 años en una empresa. Usted no se puede cambiar un RP cada 2 o 3 años. ¿Está? Por varios motivos. Uno, por el esfuerzo que es implementar un nuevo RP, y 2, porque si no a los empleados de la empresa, a los funcionarios, los enloquecemos y estamos cambiando de RP permanentemente. ¿De acuerdo? Entonces, la elección de un proveedor producto sólido y confiable que tenga historia es muy importante. Luego, los tiempos. Señores, hay tiempos para decidir, tiempos para seleccionar el RP, tiempos para la implementación. Y la suma de estos 3 tiempos nos tiene que dar la ventana para que ustedes, si están aspirando a tener un nuevo RP para determinada fecha, se pueda cumplir estas 3 etapas, ¿sí? ¿De acuerdo? Que depende el tipo de empresa que sean y el tipo de implementación que quieran, esto lleva su tiempo, ¿sí? ¿De acuerdo? Luego, como dijimos recién,
hay que atender los distintos costos del proyecto, ¿de acuerdo? Y volvemos a hacer hincapié de que hay que proyectar a 5 años. Y luego, del personal, si bien todos son importantes, hacemos mucho hincapié en el sponsor. El sponsor, como les dije, es el que va a dar la disponibilidad de todos los recursos económicos, del personal, de si hay que asignar un lugar en la empresa para que se pueda desarrollar el proyecto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y ni que hablar del líder del proyecto, tanto en la parte de selección como de implementación, porque es una persona que tiene que tener, más allá del conocimiento de negocio, que ahora vamos a hablar un poco más de eso, tiene que saber manejar personal, ¿sí? Y tiene que saber también manejar la relación con un proveedor externo, ¿de acuerdo? Todas las relaciones humanas y técnicas son muy, muy importantes. Es una persona que tiene que tener mucho aplomo para este tipo de actividades. Y bien, acá me apoyo también en algo que comentó Karina, ¿sí? Durante las últimas 2 décadas del siglo pasado, quienes lideraban la implementación de un ERP, por lo general, eran los gerentes de sistemas. ¿Por qué motivo? Porque se hacía mucho hincapié en los aspectos tecnológicos del producto, ¿sí? Y el gerente de sistemas, por supuesto, que se veía la parte tecnológica, y como la gente de sistemas se involucra en toda la empresa, sabía un poco de negocio. Ya a partir de este siglo, un proyecto de un ERP es un proyecto de negocio, o sea, tiene que ayudar al negocio, ¿sí? La parte tecnológica pasa a ser prácticamente un commodity en algunos aspectos, ¿sí? Es más, si uno instala el producto en la nube, muy poca cosa tecnológica y realmente impacta, ¿de acuerdo? Es muy importante que realmente cumpla con las expectativas que tiene el negocio, ¿tá? No solo los procesos, sino que también en las necesidades y la mutación. Por eso decimos, ahora volviendo a lo que es el líder, generalmente el líder del proyecto es el gerente del área de negocio de mayor impacto que tiene el ERP. Es el que se elige por lo general, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto, si quiere y tiene algunas otras habilidades, pero es un proyecto de negocio. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que cada día en el mercado hay más empresas y productos, ¿sí? Fruto de la globalización, cada vez hay más empresas y productos extranjeros. Cada vez se necesita más profesionalismo en la selección porque cada vez es más variado la oferta de ERPs. Asimismo, también en la implementación van a tener que tener más profesionalismo, ¿de acuerdo? Porque necesitamos que este ERP sacarle el mayor jugo para que nos ayude en el negocio. También, esto lo comentó Karina, hay más paradigmas, está la inteligencia artificial, machine learning, user experience, big data, cloud, BPM, transformación digital. Cada vez son más y más cosas que hay que tener en cuenta porque hay productos realmente de avanzada que realmente nos están dando estas facilidades tecnológicas que han aparecido últimamente. Cada vez los precios de esos productos son más accesibles, o sea, a veces tenemos el imaginativo que tal producto es muy caro, ya realmente son más accesibles, y a su vez tenemos también el imaginativo que tal empresa sobre tal otra tiene mejores precios, cada vez son más competitivos los precios en las distintas empresas, ¿sí? Entonces, la parte económica no es solo uno de los rubros que uno tiene que evaluar, sino tiene que evaluar los contenidos de las cosas que nos dan los distintos ERPs. Y esto hace este conjunto que cada vez sea más compleja la selección de un ERP, ¿sí? Mucho más compleja. Entonces, nosotros lo que comentamos es que sería bueno complementar los recursos propios y buscar apoyo externo, porque eso vamos a evitar algunos riesgos en el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Posiblemente en las empresas, si uno le pide a ese líder que la empresa lo designa para el proceso, posiblemente de repente nunca hizo una selección de un ERP, ¿sí? ¿No? Porque eso se hace cada muchos años. Entonces, hay empresas que ayudan y colaboran en ese proceso que pueden aportar mucho en todo lo que es la parte de selección del ERP. Bueno,
y ya finalizando esta parte, ¿sí? Por muchas cosas que hemos expuesto, a veces las empresas que venden RP se lo quieren vender a todos los clientes, y créanme que no todas las empresas de productos son para todos los clientes, ¿sí? ¿De acuerdo? De la misma manera, hay muchos clientes que salen a ver RP que de repente no son los adecuados para ellos, ¿sí? Entonces acá volvemos a decir también algo similar, no todos los potenciales clientes son para todas las empresas de productos. Bien, con esto, lo único que hicimos, y como bien dice el nombre de la charla, es el ABC de la selección del RP, no es una clase, no es una metodología exhaustiva, simplemente son unos conceptos someros que les quise dar en forma sucinta. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es pasar a las preguntas que ustedes tengan, las inquietudes que hayan tenido, para que con Karina le podamos contestar las preguntas que ustedes tengan. Damos unos minutos para ver si surge alguna pregunta. Tenemos un comentario de Leonel. Dice, entiendo fundamental el involucramiento de la alta gerencia, sponsor fuerte en el proyecto, no solo presupuestalmente, sino en el compromiso de los recursos humanos asignados al proyecto. Líder creíble, con conocimientos del tema, influencia en los usuarios claves y capacidad de relacionamiento. Es una reflexión, pero me parece que también aporta al tema. Sí, yo creo, Leonel, que es muy acertado tu comentario. Realmente los hacedores del proyecto tienen que ser desde la punta de la pirámide de arriba, ¿sí? Apoyando, como tú decís, no solo en la parte económica, sino en involucrarse, ¿de acuerdo? Y que asigne a ese líder, que como bien decís tú, un líder creíble, y que tenga buena empatía con las distintas áreas y funcionarios de la empresa. Esperamos un poquito más, hay gente escribiendo. Pregunta para Karina, según lo que indican de tendencias, si tuviera que recomendar cuáles son las 3 características principales a considerar al seleccionar un RP, esa es la pregunta para Karina. Y después para Ignacio, ¿siempre es necesario un RFI? ¿No es posible ir directo a un RFP? Karina, empezamos contigo. Sí, claro. Gracias, Diego, ¿no? Así. Gracias, Diego, por la pregunta. A ver, obviamente el negocio tiene sus procesos y sus necesidades funcionales, y eso es un must, ¿tá? Eso es lo que de alguna manera podemos o tenemos que evaluar como primer punto, ¿no? Pero si hablamos más de tendencias, más en lo funcional, como muchos dicen, nadie festeja un balance hoy, ¿no? O sea, cualquier RP, nadie se va a poner a evaluar a ver cómo hace un balance un RP, ¿no? O sea, eso llevado un poco, o proyectándolo, también lo podemos llevar al resto de las funcionalidades. Entonces, yo creo que la evaluación en cuanto a las tendencias tiene que estar fuertemente ligado a 2 conceptos, podemos ampliar a 3, pero que tienen que ver, primero, con la agilidad y la flexibilidad, y segundo, cómo se comporta ese RP como plataforma. Hoy es inviable que un RP cumpla con todas las funcionalidades que requiere el negocio para dar una buena experiencia al cliente, que es el más en esta época de transformación digital, realización de todo lo que es la experiencia del cliente. Entonces, el tema de la plataforma, el tema de la agilidad, flexibilidad, y si me pedís un tercero, te digo que el RP no sea una plataforma de registro, sino que sea una plataforma de colaboración donde el RP sea el que demande. O sea, yo no puedo decir simplemente tengo que registrar, por ejemplo, una factura
y bueno, y después tengo que avisarle al otro que tiene, no, el paso siguiente del proceso tiene que demandar a los roles necesarios, tiene que notificar, tiene que poder conversar, y de alguna manera es el RP que comanda toda la interacción de la empresa, la lógica del proceso de la empresa. Eso es muy fuerte, y eso en general no se ve, porque si no tengo un motor de BPM fuerte atrás del RP, eso no es posible. Entonces, la posibilidad de ser flexible, la de tener una plataforma y la de tener un modelo de colaboración basado en BPM, creo que son los 3 elementos fundamentales. Bien, en lo que me toca a mí, de siempre ser un RFI, y no es posible ir directo a un RFP, la recomendación del RFI es por lo siguiente. Es para verificar si en el mercado, según las expectativas que teníamos, hay un producto o producto proveedor que cumpla eso. Ir un RFP es algo mucho más trabajoso, lleva su tiempo, y atender correctamente a esos, después 3 o 4 proveedores que nosotros recomendamos, ¿sí? Es un proceso muy extenso. Con haciendo un RFI antes nos garantizamos de poder seleccionar dentro de esas 8 o 10 empresas, ¿tá? Las propuestas de 3 o 4 para trabajar sin más en detalle. Porque si no, es muy difícil salir a buscar en el mercado y sin tener ningún paraguas sobre basarnos, ¿tá? De qué empresas, productos vamos a elegir. ¿De acuerdo? Un RFP con todo el proceso es algo que lleva su tiempo y lleva mucha dedicación a hacerlo correctamente. Siguiente pregunta. Diego preguntaba si hay alguna recomendación particular para la industria de seguros, específicamente. Sí, Diego, justamente en ese RFI, una de las cosas que uno va a poner es si esa empresa trabaja en esa vertical, ¿de acuerdo? Por eso digo, los RFIs es muy importante, ¿tá? Porque nos va a dar la pauta de esos disparos que hicimos a esas 8 o 10 empresas. Una de las condiciones que vamos a poner es que esos productos atiendan al vertical nuestro, ¿de acuerdo? Es realmente importante justamente eso, y los hay. Si bien todas las empresas tienen un core común, como comentó recién Karina, de la contabilidad, es igual para todos, o de repente la facturación, o de repente la cobranza, etcétera, etcétera, las distintas industrias tienen una serie de procesos y necesidades que hay que contemplarlas, ¿tá? Entonces, en el RFI lo vamos a poner simplemente mencionando que atienda. En el RFP vamos a tener que poner específicamente qué es lo que queremos que haga el SRP para que atienda nuestras necesidades de negocio. Ok, perfecto. Vamos a pasar a tu cierre final. Bien. Bien, ahora para finalizar. Ahí, ahora sí. Perfecto. Ahora para finalizar, simplemente quiero compartir con ustedes unos tips, ¿sí? No se asusten que no voy a hablar sobre las 9 preguntas, sino sobre algunas de ellas que pensamos que deberían hacerle el proveedor del RP, ¿de acuerdo? Entonces, si bien acá aparecen las 9, ¿sí? Por ejemplo, una cuestión sería importante que si ellos, la empresa, cómo va a definir y medir el éxito del proyecto, ¿tá? Normalmente se mide, se define y se mide el éxito del proyecto si se cumple con el alcance, en el tiempo y con el costo, ¿tá? Pero eso se puede hacer global, por ejemplo, o se puede hacer por hitos, ¿sí? Las empresas tienen que darnos, porque después cuando termina el proyecto, a veces ponemos o multas o sobrecargos o beneficios con el proveedor si han cumplido o no correctamente con el proyecto. Otro tema bastante importante es cómo manejan las personalizaciones, que también lo comentó hoy Karina, ¿de acuerdo? Las personalizaciones realmente son el riesgo del proyecto en etapa de implementación. ¿Por qué motivo?
porque el resto del RP, lo que es estándar, sabemos que prácticamente funciona. Las personalizaciones son las cuestiones propias que nos desarrollan para nosotros. Y eso tiene importancia después en la vida útil del sistema, porque cuando se cambia de versión, tenemos que, esas personalizaciones tienen que estar protegidas y tienen que ser inocuas frente a un cambio de versión. Y después otra cosa que deberíamos preguntarle también al proveedor, en los últimos proyectos, ¿cuántas veces se desviaron en el presupuesto, tiempo y alcance? Para que tengan una idea, yo no soy tan experto como Karina, con Gartner y con esas otras, pero les garantizo que el 70% de los proyectos, por lo menos se desvió en 2 de estos ítems al mismo tiempo. ¿Está? ¿De acuerdo? Y bien, y ahora, en el proceso de selección también, algunas advertencias que uno debería evitar con los posibles proveedores de RP. Por ejemplo, si el vendedor no se centra en los procesos nuestros y lo único que nos quiere hacer es mostrarnos lo que hace su RP, quiere decir que no les interesa si su RP va a cumplir con nuestras necesidades. Viene a vendernos el producto de él y no que nosotros compremos el producto que necesitemos. ¿De acuerdo? Eso es realmente muy importante. Simplemente sacan bandera de lo bueno del sistema de ellos en esto, y no atienden a nuestras necesidades. El otro tema, como recién mencionó Diego, y si tenemos que explicar lo que hace la industria, supóngase que la industria es de seguro, ¿sí? Si no conoce la industria, que tenemos que explicarle todo, muy poco van a poder aportar los consultores al desarrollo a la implementación del sistema, ¿de acuerdo? Por eso es importante que conozca la industria con la cual están haciendo la oferta. Y otro tema importante también es que si en el proceso del RFP, cuando les pedimos alguna ampliación, una reunión, etcétera, etcétera, y no nos responden con la suficiente celeridad, realmente ya nos da un poco la pauta de comportamiento de esa empresa frente a nuestras necesidades. Quiere decir que si son lentos, nosotros no somos el cliente que nosotros pensamos que debemos ser para ellos. ¿De acuerdo? Son simplemente unos tips para tener en cuenta, ¿sí? Y bien, y ahora les quiero dar paso a Marí, ¿de acuerdo? Para cerrar el ciclo. Y yo les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado hoy de tarde. Bueno, yo te quiero agradecer a ti, Ignacio, Karina, muchas gracias, muy clara la exposición. Agradecer a todos los participantes que estuvieron en línea y a las preguntas. Invitarlos a la siguiente charla, que es el 6 de agosto a la misma hora, y será sobre cómo un RP puede ayudar a subsistir la crisis COVID-19, un tema que realmente en los tiempos que corre es importante. Así que muchas gracias a todos y los esperamos en nuestra próxima charla. Gracias a todos por su tiempo, así que nos vemos prontito y gracias por estar. Muchas gracias.